pena que no conozcan a Dios. Hermanos, no seamos de esas personas que han aceptado el Evangelio, pero no conocen a Dios. Dios los bendiga a todos. Qué bello es poder tener este tiempo de adoración. Qué bello es poder adorar a Dios. Es una bendición, es un privilegio poder utilizar las herramientas, ¿verdad? A través del internet, a través de Facebook, para poder compartir la palabra perfecta de Dios. Así que les doy la bienvenida. Estoy seguro que se gozaron con las alabanzas. Es bueno adorar a Dios, ¿verdad? Cuando no estamos enamorados de Él, agradecidos por lo que Él ha hecho, ¿verdad? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no levantar nuestras manos? ¿Cómo no estar de rodillas? ¿Cómo no engrandecer en todo tiempo su nombre? ¿Verdad? Me acuerdo de esto, me encanta, ¿verdad? Que en una visión que tuvo Isaías, el profeta, que decía, ¿verdad? Bendito seas, Señor del cielo y la tierra, ¿verdad? Toda la tierra sea llena de tu gloria. Pasión como esa, ¿verdad? Pasión como esa es la que tiene la novia de Dios, la iglesia de Cristo, todos aquellos que le aman, todos aquellos que le bendicen, todos aquellos que están, ¿verdad?, enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle paso a la palabra de Dios. Estaba pensando qué compartir para este día. Estaba muy emocionado y estaba pensando. Y le preguntaba al Espíritu Santo. Y me llevó a Corintios, a 1 Corintios capítulo 15. Si son tan amables, me pueden acompañar a esta porción bíblica que es tremenda, porque habla de un tema muy apasionante, pero también de un tema que no es muy común que se predique, al menos en este tiempo. Pero yo le pedí al Espíritu Santo, ¿verdad?, que me diera la palabra específica para este tiempo, la palabra que Él quería hablar a través de Jesús Fuente de Vida. Entonces me llevó a Corintios 15. El contexto histórico de Corintios era el siguiente. Esta es una epístola que escribe Pablo. Él escribe esta carta desde Éfeso, ¿verdad? Y él de alguna manera se da cuenta de los acontecimientos que están pasando en la iglesia de Corinto. Ahora, esa iglesia tuvo oportunidad muy grande de ser adoctrinados y haber recibido el Evangelio por medio de Pablo. La historia en Hechos narra que 3 años estuvo Pablo aproximadamente compartiéndoles el Evangelio de Cristo. Y ellos aceptaron ese evangelio y fundaron esa iglesia. Ahora, Corinto era famosa por algo. Corinto, la ciudad de Corinto, no de la iglesia, sino la ciudad, eran famosos por su baja moralidad. Ellos eran unas personas que no tenían moralidad, ¿verdad? Estaban dados al pecado. Ellos adoraban a la diosa Venus, a la diosa Afrodita, y las sacerdotisas no eran más que prostitutas que utilizaban el sexo como religión. Entonces, Pablo sabe todo esto y él se entera de alguna manera, se entera que la iglesia de Corintios, aquellas personas quienes abrazaron el evangelio, quienes aceptaron el evangelio de Cristo, están cometiendo algunos errores. Y es por eso que
tenemos hoy esta epístola y nos vamos a enfocar precisamente en uno de esos errores. Entonces acompáñame a 1 Corintios capítulo 15. Pero antes vamos a darle gracias al Señor, pero también vamos a pedirle la dirección al Espíritu Santo, ¿verdad? Este tiempo está consagrado a Él, ¿verdad? No importa quién sea el predicador en este momento, no importa quién sea en otro tiempo, lo que importa es ser dirigidos por el Espíritu Santo a Lucia, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, Padre eterno, te damos gracias, amado Rey, por este tiempo que nos permites adorarte, por este tiempo que nos permites hablar de tu palabra, por este tiempo, Señor, que tú nos estás dando para adorarte, Señor Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú dirigiéndonos a toda verdad, Padre, en este tiempo. Que sea tu palabra quien nos esté, Padre, enseñando, adoctrinando, revelando tu voluntad, Padre. Espíritu Santo, dirígenos, porque solo con tu dirección podremos estar en la verdad absoluta, Padre. Y en esta iglesia queremos predicar la verdad, la senda derecha, Padre. Dirígenos, Señor Jesús, amado Rey, porque solamente tuya es la verdad. Tú eres la verdad, Padre. Te amamos, Padre, y consagramos este tiempo para que tú y solo tú nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a Corinto, 1 Corintios capítulo 15. Está hablando de un tema que es la resurrección de los muertos. Es un tema que no es muy común, ¿verdad? Es un tema que no es también tampoco fácil de predicar. Vamos a leer y analizar qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta epístola, a través de este capítulo y de estos versos, ¿verdad? En el verso 1 dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual también perseveráis. Sabemos que esta iglesia, ¿verdad?, de Corinto había aceptado el evangelio de Cristo. Habían abrazado ese evangelio. Ahora recordemos que el evangelio se puede traducir, ¿verdad? Es una palabra que viene del griego, pero se puede traducir como buena noticia, la buena noticia. Y los romanos, a pesar de que era griego, los romanos eran los que popularizaron esa frase, el evangelio, pero solo que ellos lo utilizaban para el César, de tal manera que la gente venía, ¿verdad? Y preguntaba, ¿cuál es el evangelio del César? ¿Cuáles son las noticias del César? ¿Verdad? En aquel momento el imperio romano dominaba y conquistaba pueblos, entonces la gente preguntaba, ¿cuáles son las noticias de la conquista? Sin embargo, Jesús viene a establecer otro evangelio totalmente diferente. Él no vino a conquistar con armas, Él vino a traernos unas buenas noticias distintas, y Corintio había abrazado esas noticias. El evangelio de Cristo era el que ellos habían tomado, en el cual habían creído, y Pablo nos está diciendo: Corinto, ustedes aceptaron el evangelio. Ahora, en el verso 1 hasta el verso 7 podemos analizar que Pablo, a pesar de que dice que ellos aceptaron, ¿verdad?, también empieza a desvelar que algo ha pasado ahí, han cometido un error, pero también analiza cuál es ese evangelio, y el evangelio empieza a analizarlo y a declararlo, ¿verdad? Y dice, primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, fíjate lo que dice: Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. A mí esa última frase, bueno, toda la frase es apasionante, pero esa última frase me encanta porque
700 años antes, en los tiempos de Isaías, se había profetizado lo que iba a acontecer. Inclusive, si nos vamos más atrás, hasta el Génesis, también podemos ver algunas referencias a los acontecimientos que iban a pasar o que tenían que pasar para traer salvación al mundo. Entonces, dice, primeramente el Evangelio consta de que Cristo murió por nuestros pecados. Dice, segundo, Cristo, ¿verdad?, resucitó. Cristo venció a la muerte. Al tercer día, Él resucitó. Y vuelve a decir, como dicen las Escrituras. ¿Te das cuenta? Me encanta que estos acontecimientos ya estaban dichos que iban a pasar, que iban a acontecer. Entonces, Pablo está declarando, ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Y que Cristo resucitó, que venció la muerte. Y es por ese acontecimiento histórico que tú y yo podemos tener salvación. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Si tú te emocionas con esto, ¿verdad? Levanta tus manos porque esta es una noticia importante, una noticia que cambió la historia. Cristo venció la muerte por ti y por mí. Alábalo, ¿verdad? Alábalo. Cristo merece adoración. Cristo Jesús. Ahora, no solamente eso, sino que la Biblia empieza a narrar en estos primeros versos de este capítulo 15, que empieza como que a dar una especie de cartas o unas cartas de presentación, como quien dice, empieza a decir a manera de testimonio lo que él va a predicar, ¿verdad? A mí me encanta que Pablo siempre hacía eso. Antes de enseñar algo, él mostraba, ¿verdad?, con qué autoridad podía él enseñar eso. Ahora dice, cuando Cristo resucita, él se aparece primeramente a Cefas. Cefas es Pedro, el apóstol Pedro. Después aparece a 500 personas, de las cuales, ¿verdad?, algunos quedan con vida hoy en día, decía Pablo en aquel entonces. Después se le aparece a los 12 discípulos, después a Jacobo, después otra vez a los 12, y luego me encanta que dice, y por último, al abortivo, ¿verdad? Por último, a mí, dice Pablo, al último se me aparece a mí. En otras palabras, está diciendo, a mí nadie me contó, ¿verdad?, que Cristo está vivo. A mí se me apareció, yo lo vi con mis propios ojos, ¿verdad? Dice, y soy abortivo. Dice, me encanta la humildad también porque él sabe que el Evangelio del Señor, ¿verdad?, no se trata de posición, no se trata de figurar, tampoco se trata de reconocimientos públicos. Al que reconocemos es a Jesús. Él es el autor, Él es el protagonista de toda esta historia, ¿verdad? Si quieres ver esto como un drama total, ¿verdad? Él es el protagonista. Él es, ¿verdad?, el director. Él es, ¿verdad?, el guionista. Él está manejando las cosas de acuerdo a su voluntad. Siempre se ha tratado de Cristo. Entonces Pablo dice, yo soy el abortivo, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, ¿verdad? Yo perseguía la iglesia, yo era uno de los malos, yo era uno de los contrarios, pero me encanta porque ¿sabes qué? A mí me pasó igual. Y me gozo cuando escucho esto, que no importa lo que tú hayas hecho o quien tú seas, el Señor te ama. Y no importa lo que has hecho, el Señor te perdona, te restaura, ¿verdad? Y te convierte en otra persona, ¿verdad? Me encanta esto. Pablo está dando su carta de presentación. Tengo la autoridad con que enseñarte, ¿verdad?, lo que te voy a decir, porque a mí nadie me contó, sino que yo fui testigo propio de la resurrección de Cristo. Lo vi vivo. Entonces, del 1 al 7 podemos ver eso, ¿verdad? Me encanta esa parte. Ahora, vamos a leer el verso número 2. Después de que Pablo ya dice con qué autoridad él puede hacer esto, vamos a leer el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Ahora, la verdad absoluta, amigos, hermanos, está en la Biblia. Este no es un libro normal, ¿verdad? Este libro
con estas palabras, con esas historias, están dirigidos, inspirados por el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo es, el Espíritu Santo es el que está dando este mensaje y es por medio de la dirección de Él que podemos tener salvación. Dice el Salmo 50, verso 23, si nos ponemos a ordenar nuestras vidas, ¿verdad? El Señor nos va a mostrar el camino de la salvación. Puedes checarlo, apúntalo por ahí, está muy padre. Salmo 50, verso 23. Entonces, vamos a leer del verso 12 al 19. Esto es muy padre lo que vamos a leer. Fíjate, capítulo 15, del 12 al 19. Atentos, ahí va. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fíjate lo que está pasando. Aquí las Escrituras ya nos revelan que esta iglesia no cree en la resurrección de los muertos. Ellos no han entendido esa parte del Evangelio. Ellos no comprenden qué es esto y lo han negado. Pero fíjate, esa creencia, todo lo que desata, esa creencia está desatando, ¿verdad? Algo tremendo. Vamos a ver lo que leímos, ¿verdad? Lo primero dice, si negamos la resurrección de los muertos, negamos que Cristo resucitó. Fíjate qué cosa está por haber declarado, por haber creído que no hay resurrección, ellos están a la vez diciendo, ¿verdad? Cristo no resucitó. Fíjate, si Cristo no resucitó, dice que nuestra fe es vana. ¿Qué predicación? O sea, nuestra predicación ya no tiene un sentido, ¿verdad? Lo que hemos creído ya no tiene importancia. Si Cristo no resucitó, ¿cómo tiene importancia? Es vanidad, ¿verdad? Algunas referencias en la Biblia tratan de la vanidad como humo. La palabra en otras porciones es Hebel, que significa humo, que es vano como el humo, ¿verdad? Que desaparece, que no tiene importancia. Fíjate, si ellos están negando eso, entonces está diciendo, somos mentirosos, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, aún estamos en pecado. Es importante conocer ¿por qué esto? ¿Por qué seguimos? Si Cristo no resucitó, ¿por qué seguimos en pecado? ¿O por qué de Cristo hacia abajo, verdad? Todos estaban en pecado. Ahora, nosotros también en este nuevo pacto, ¿verdad? Cuando no conocemos a Cristo, somos hombres de pecado. Fíjate, vamos a desentrañar lo que quiere decir esto porque es muy importante. Dice, los que murieron en Cristo están en el sepulcro entonces. Si negamos que Cristo resucitó, todos los muertos siguen en el sepulcro. Ahora, la Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento, cuando uno moría en fe, cuando uno moría en obediencia a Jehová, ¿verdad? No iban al cielo directamente a su presencia. Por eso es importante conocer el tema de la santidad. Santidad, porque Dios es un Dios 3 veces santo. Y si queremos algún día estar en su presencia, necesitamos santificarnos.
Ahora, el pecado es lo que ensucia nuestra alma, nuestro ser, y no permite que estemos en la presencia de Dios. Desde Génesis podemos leer que desde que entró el pecado a este mundo necesitábamos el sacrificio, ¿verdad?, de un Salvador, de un Mesías, de quien fue Cristo Jesús, nuestro Rey. ¿Verdad? La Biblia nos enseña que todas esas personas morían en obediencia e iban al sepulcro. No iban a su presencia, iban al sepulcro. Los que no obedecieron a Jehová iban al infierno, los que obedecían a Jehová iban al sepulcro. Un lugar que la Biblia nos enseña que se le puede denominar el seno de Abraham. ¿Verdad? En Lucas 16, ¿verdad?, podemos ahí ver la historia de Lázaro y el rico. Es importante comprender eso. Necesitamos que Cristo Jesús resucitara y nos limpiara, nos diera acceso a la presencia de Dios. Su sangre nos limpia de pecados. ¿Por qué resucitó al tercer día? Porque cuando Él muere, Él va por todos, Él desciende al sepulcro. Y del sepulcro arrebata todas las almas que confiaron en Jehová, que murieron en obediencia, ¿verdad? Las levanta y las lleva a la misma presencia del Señor, porque solamente por medio de su sacrificio es que hoy podemos, o que Él puede santificarnos. Esa es la importancia. Y al momento de decir, no hay resurrección de muertos, niegan la resurrección de Cristo y niegan la salvación. Pues más adelante dice, ¿qué sentido tiene todo esto? Entonces vivamos como queramos porque no hay salvación. ¿Qué sentido ser transformados si ya no hay salvación? ¿Verdad? Es ahí la importancia de este tema, la resurrección de los muertos. ¿Te das cuenta qué importante que es ver este tema? ¿Te das cuenta que mucho tiempo no se ha predicado de esto? Ahora, estas son buenas noticias. Son muy buenas noticias. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia más adelante. Esto que sigue es como que el núcleo de lo que nos está enseñando el Espíritu Santo a través de su palabra en Corintios 15. Vamos a leer del verso 20 al verso 28. Fíjate lo que dice. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, que es Cristo Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Verdad? El 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, a Dios Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este es el eje central de lo que nos está enseñando el Señor. No sé si te diste cuenta, lo que leímos está narrando todos los acontecimientos venideros en un orden tremendo. Nos está diciendo cuál es el propósito de esta historia, cuál es el fin. Amado amigo, amado hermano, el fin es que estemos en su presencia. Dios es un Dios bueno. No creas todas aquellas mentiras que dicen Dios es un Dios lejano, Dios está permitiendo todo esto. Dios no es bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Él ni siquiera
creó el mundo para que tuviéramos muerte. Él creó un mundo perfecto. Pero dice el pecado, que es lo que nos aleja de la presencia de Dios, entró al mundo. ¿Por medio de quién? De un hombre. Pero por medio de un hombre tenemos salvación, que es Cristo Jesús. Dice después, ¿verdad? Que estamos viviendo en este mundo, pero que nos está hablando de su venida. Recuerda que la venida de Cristo tiene, digamos que dos partes. Lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia, pero también su segunda venida, que es cuando Él pone a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Amén. Amén. Qué tremenda cosa estamos leyendo. Hasta que ponga a sus enemigos por debajo de sus pies. Después de eso, entrega el dominio a Dios Padre. ¿Estás conmigo? Entrega el dominio a Dios Padre. Después de todos esos acontecimientos, entonces nos está dando una parte de lo que viene. Y a mí me emociona esto, porque estamos viviendo en un tiempo en el cual estamos escribiendo la última temporada de esta historia, ¿verdad? Estamos escribiendo como iglesia de Cristo lo último que viene. Es algo que a mí me emociona, me tiene emocionado, no puedo agarrar otra palabra, ¿sabes? Es algo grande lo que nos está declarando el Señor, lo que nos está enseñando. Es importante que Él ponga a sus enemigos por debajo de sus pies. ¿Cuál es ese enemigo? Aquí lo menciona, la muerte. La muerte va a ceder, la muerte va a ser vencida. Fue vencida en la cruz y por eso en este tiempo la muerte va a ser destruida, ¿verdad? Después viene, siguiendo leyendo Corintios, viene una parte donde él les dice necios, porque no comprenden cómo es la resurrección de los muertos. Acompáñame al verso 30, porque antes de seguir es importante llegar a este punto. Fíjate lo que dice el verso 30, dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Yo quiero decirte algo, hermano, amigo, ¿verdad? En este momento. ¿Por qué peligramos ahora? ¿Por qué peligraban en este momento? Te voy a decir por qué. Porque la salvación no es fácil. La salvación siempre va a ser por fe. ¿Has escuchado esta palabra? Lo enseña la Biblia y es una verdad absoluta. La salvación es y proviene por la fe, por aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Eso es el Evangelio, eso es lo que te salva. Sin embargo, ¿verdad? Las obras. ¿Qué puedo decir de las obras? Te voy a decir algo. Las obras no te salvan de ninguna manera, pero sí te condenan. Escucha esta frase, es importante. Las obras no te salvan, solo la fe, pero por las obras sí puedes condenarte. Una persona que no reciba a Cristo como único y suficiente Salvador, por más buena persona que sea, puede ser la mejor persona del mundo, puede ser buena gente, puede ser esa persona que incluso admires porque dices: qué bárbaro, qué bueno que es inteligente, es sabio, da buenos consejos, ¿verdad? Tiene una economía bárbara, pero no es creído, ¿verdad? Siempre está donando, siempre está haciendo buenas acciones, buena caridad, pero si no acepta a Jesús, esa persona no tiene salvación. Lamentablemente, ¿verdad? Esa persona irá al infierno. Infierno es una palabra que ya no se usa. La Biblia enseña acerca del infierno. Existe el infierno. Entonces, por más buena persona que seas, si tú no aceptas a Jesús como único y suficiente Salvador, ¿verdad? Lamentablemente, vas al infierno. Pero si tú aceptas a Cristo, ¿verdad? Es diferente a la historia, cambia la historia. Sin embargo, cuando aceptas, Jesús enseña que Él hace la obra, ¿verdad? Y la perfecciona en ti, de tal manera que se ve perfeccionada en alma, espíritu y cuerpo, con las obras también. Porque cuando aceptas a Jesús, tu carácter cambia.
En Gálatas nos enseña lo que es el fruto del Espíritu. Entonces vives de una manera distinta al resto, vives de una manera apartada del mundo. Eso enseña la Biblia, eso es el Evangelio completo. ¿Me entiendes? Ahora, siempre va a ser por fe, pero recuerda, lo que tú hagas sí va a repercutir, tus acciones sí van a repercutir. Entonces es importante que comprendas esto. La Biblia ya no enseña, la iglesia, perdón, ya no enseña esto. Por temor, no lo sé. Pero qué importante que es ponernos en manos del Espíritu Santo para que nos enseñe la absoluta verdad. En el 33 y en el verso 34 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Fíjate lo que le está diciendo Pablo. Dice, no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. O sea, qué pena que no conozcan a Dios. Cuando les he presentado la verdad absoluta, qué pena que no conozcan a Dios. Hermanos, no seamos de esas personas que han aceptado el Evangelio, pero no conocen a Dios. Seamos pues de los que conocen a Dios. Dios es cercano, tú puedes establecer una relación con Él. Eso es el fin. Esto no es una religión, esto es una relación con la persona de Cristo. Esto es el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿te acuerdas que Él los menciona como necios? No han comprendido, ¿verdad? Vamos ahora al verso 50. Fíjate lo que dice acá. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Qué tremendo, fíjate. Lo que está pasando es que como ellos no comprendían esto, dice, ellos pensaban quizá, no sé, que la resurrección de los muertos iba a ser una especie de como invasión zombie. ¿Recuerdas todas estas películas y series que nos han venido pues que han sido tendencia en los últimos años, estas películas de la resurrección de los muertos y todo esto? Bueno, ellos, no quiere decir que ellos pensaban eso, pero ellos no creían o no entendían este punto. Pero menciono esto porque me acuerdo que en alguna película, serie, no recuerdo la verdad cuál es, decían que la Biblia nos advertía de la resurrección de los muertos, dando por entendido que un ataque zombie era lo que la Biblia enseñaba en cuanto a la resurrección de los muertos. No, la Biblia no enseña que va a haber zombies con mesesos. Eso es ciencia ficción, eso la Biblia no nos enseña. La resurrección de los muertos es diferente. La resurrección de los muertos es otra cosa. Seremos levantados con un cuerpo incorruptible. Eso nos enseña la palabra de Dios. Pero hay un orden. Dios es un Dios de orden. Hay un orden que nos enseña la palabra de Dios. Acompáñame al verso 51 y al verso 52 de la palabra de Dios. Qué apasionante es esto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Te das cuenta de lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Esto es la resurrección de los muertos, que va a venir un tiempo específico donde seremos levantados incorruptibles. La incorrupción, ¿verdad?, va a ser destruida, y eso nos está enseñando la palabra de Dios. Dice el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo que tenemos es un cuerpo mortal. Fallece nuestra alma y nuestro ser, nuestro espíritu. Por otro lado, esto es eterno y tú decides dónde vas a pasar la eternidad.
ya sea en el cielo o en el infierno. Pero esto va a perecer. Sin embargo, Dios dice, algún día tendrán un cuerpo incorruptible. Esa es la resurrección de los muertos. Ahora, vamos a ver una historia, porque más adelante nos dice, tengo para ustedes un misterio. ¿De qué misterio nos está hablando? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 18 a 20. Vamos ahí, a Tesalonicenses, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 18. Fíjate lo que dice aquí. Tremendo, Fíjate, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no va a haber muerte, pues. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Fíjate lo que dice. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Qué bárbaro que es esto. Fíjate, el Señor nos está diciendo un tiempo, Él viene, su venida va a venir. Y utiliza la palabra arrebatamiento. Algunos dicen, no, el rapto, toda esa idea es una mentira, porque no está en la Biblia. Bueno, la palabra rapto no está en la Biblia, pero sí está la palabra arrebatamiento. En el idioma original de este epístola que está escrita en griego, la palabra es sarpazo, pero aquí quiere decir arrebatamiento. Eso quiere decir, seremos arrebatados. Y primero los muertos, todos los que murieron en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? Serán levantados. Ellos ahorita están en la presencia de Dios, pero necesitan un cuerpo incorruptible. Eso es la resurrección de los muertos. Pero los que todavía no muramos, si nos toca el privilegio y la bendición de ser arrebatados, de ser parte de la generación que seremos arrebatados y recibiremos a Cristo entre las nubes. Amén. ¿Verdad? Nos levantaremos juntamente con Él para estar para siempre con Él. Y luego dice, fíjate lo que dice, alentados los unos a los otros con esas noticias. Amén. Son buenas noticias. Estos son noticias tremendas. ¿Por qué lo menciona? Porque vivimos en los últimos tiempos. La venida del Señor está cerca, ¿lo crees? ¿Crees las señales de que habla la Biblia? La venida del Señor está cerca. Entonces, qué buenas noticias son. ¿Cuál es la meta, pues, de nosotros como creyentes? Si no es estar con Él. Esa es la meta, ese es el propósito. Estas son buenas noticias. Bueno, algunos, no sé si te ha tocado que a veces cuando hablamos de este tema, algunos dicen, no, yo pues, ya no voy a trabajar para que el Señor ya viene. O ya no voy a estudiar, algunos de que, bueno, yo ya no me casé, ¿verdad? Los casados, diferentes, ¿verdad? Ya ven, estoy casado, ya. Me acuerdo que hace unos días platicaba en mi trabajo con una persona, ¿verdad? Y me preguntaba, Yona, ¿te casaste? ¿Ya estás casado? Le digo, no, todavía no. Y luego dice, no te cases, no sabes, yo tengo poco de casado, no sabes lo que es, disfruta tu vida, me dice. Pero, qué buenas noticias, ¿qué es esto? ¿Verdad? Esto, dice, alentados los unos a los otros, porque son buenas noticias. El Señor viene. En otra ocasión le compartía a una amiga que estimo mucho sobre esta palabra, le decía, ¿te das cuenta que el Señor está cerca? ¿Te das cuenta que necesitamos santificarnos, pedirle que nos santifique, arrepentirnos de nuestros pecados? Y me decía,
Lo sé, sí lo sé, pero no me interesa. Me interesa fijarme más en el carro que me voy a comprar el próximo año. Me interesa más qué voy a hacer con este negocio que tengo, qué sigue, cómo voy a poder tener éxito. Y me dolió mucho en mi corazón que esa persona me dijera eso. Porque todo, fíjate, su carro nuevo, su negocio, todo lo que ella emprenda, aquí se va a quedar. Eso no es eterno, ¿verdad? Eso no es eterno. Pensemos en las cosas eternas. Todo lo que logremos en este mundo, ¿verdad? Riquezas, todo lo que aquí se va a quedar. El carro de tus sueños, aquí se va a quedar. La casa enorme que quieres, aquí se va a quedar, ¿verdad? Todos los logros que puedas hacer, aquí se van a quedar. Ay, me dolió, es importante concentrarnos, saber en qué tiempos estamos viviendo y estar preparados para la venida del Señor, ¿verdad? Volvamos a Corintios. Fíjate lo que vamos a estar ya culminando este mensaje, pero es tremendo. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, gloria a Dios. Gracias, Cristo. Qué grande que es Cristo, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Alabanzas al Cordero de Dios. Amén, gloria a Dios. Vive en la reina. El 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: es sorbida la muerte en victoria. Aleluya. ¿Dónde está tu muerte? ¿Verdad? ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Está ahí, hermano, amigo. El Señor tiene la victoria. La muerte será sorbida. La muerte será derrotada. Jesús ha vencido en la cruz. Aleluya. Jesús es Rey. Jesús es el Señor. Se necesita esto para que sean cumplidas las Escrituras y la muerte sea destruida. El enemigo que nos habla la palabra, esta porción bíblica de Corintios 15, ¿verdad? De la muerte será destruida. Su poder, su aguijón, ¿verdad? Su sepulcro será derrotado por el Mesías. Esto es lo que Pablo estaba corrigiendo a esta iglesia. Hermanos, seamos corregidos con esta palabra, no con mis palabras. Eso no cuenta, eso no tiene importancia. ¿Qué valor tendría? ¿Quién es el hombre, verdad? Para eso, sino el Espíritu Santo que nos está hablando a través de su palabra. El Espíritu Santo que nos está enseñando, ¿verdad? Crean en el Evangelio completo. Habrá resurrección de muertos. Habrá un tiempo que se vistan de incorrupción, pero para eso necesitamos ser partícipes del Evangelio completo, de lo que el Señor nos está mostrando en estos tiempos, de vivir una vida santa, una vida sin mancha, una vida, ¿verdad?, con una fe inquebrantable. Problemas hay muchos. Fíjate lo que decía Pablo a Timoteo. En la carta que le escribe: te invito a ser partícipe de las aflicciones. Hoy en día, ¿verdad? No digo que no hable la Biblia de eso. La Biblia sí habla de bendiciones y cosas tremendas que tiene para nuestras vidas, pero nos concentramos demasiado en las cosas que suenan bonito y no queremos escuchar las cosas que nos confrontan, las cosas que son difíciles, que nos corrigen. Ahora, padecer en Cristo. Hermano, amigo, te hago la misma invitación en este momento. Sé partícipe junto conmigo de padecer juntamente con Cristo, porque tiene una promesa tremenda en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando habla de a las 7 iglesias, ¿verdad? Dice una palabra que a mí me apasiona, me tiene vuelto loco, dice, ¿verdad? Resiste, ¿verdad? Sigue luchando.
tendrás tu recompensa. Serás una columna en el templo de mi Dios para siempre. Yo me aferro a esa promesa. La tomo porque el Señor está hablando a las iglesias, a la iglesia actual también. Permanece en el camino. No te vayas por el camino de la carne. No te vayas por el camino fácil. Sé partícipe de padecer juntamente con Cristo. Tendrás tu recompensa eterna. Tendrás una corona. Habrá un galardón. Hermano, si esta palabra te mueve en tu corazón, te invito a que este momento, ahí donde tú me estés escuchando, en tu casa o donde tú quieras, donde tú estés, ¿verdad? Adores un momento al Señor. Le pidas que te enseñe, que te muestre lo que dicen sus escrituras. No necesitas ser un erudito de la palabra o un estudioso para comprender, ¿verdad? Muchos dicen la teología y esto y el otro. Es importante, sí, qué bonito que es estudiar, ¿verdad? La misma palabra nos invita a que la estudiemos, pero siempre, primeramente, con la dirección del Espíritu Santo. Dile, enséñame, muéstrame, agarra tu Biblia, comienza a leer lo que Dios tiene para ti. Tómalo todo, no solamente tomes lo bonito, toma también lo que te confronta, toma también lo que te pone a raya para que venzas aquel día, para que el día de su venida seas arrebatado, o si al Señor le place llevarte antes, tú tengas galardón en su presencia, para cuando tú, ¿verdad? Te toque partir, ¿verdad? No tengas mancha en tus vestiduras y puedas estar en la presencia de Dios. Sin santidad nadie verá al Padre. Es importante, amado amigo, que nos pongamos firmes en el Evangelio de Dios. Es la gracia. Claro que si no confundas la gracia. La gracia de Dios no es un evangelio suave. La gracia de Dios es un evangelio completo. Santidad, ¿verdad? Santidad es lo que pide el Señor. Santidad. Hermano, amado, ora donde quiera que estés y alaba al Señor y dile, muéstrame el camino, muéstrame, guíame, dirígeme. El Señor te va a contestar y te va a cambiar. Hay personas que me conocieron, ¿verdad? Personas que me conocieron en otro mundo distinto, bajo riendas de la carne. Pero ahora yo doy testimonio de que Dios puede transformar, de que Dios puede liberarte, de que Dios puede hacer la obra completa en tu vida. Aleluya, por eso adoro al Señor, por eso adoro al Cristo de poder. ¿Puedes poner música, por favor? Vamos a adorar al Señor. Vamos a clamar por su dirección. Vamos a clamar a Él. Mira, si tú te cuestionas, ¿es cierto lo que este joven de barba me está diciendo? Cuestiónatelo, pregúntate, ¿será verdad? Yo te invito, cuestiónatelo. Pero sabes, consúltalo con Cristo Jesús. Él te va a escuchar. Si me escuchó a mí, ¿verdad? Te va a escuchar a ti. Oh Señor, te adoramos, Padre. Te adoramos, Cordero de Dios. Porque tú eres grande. Adora, 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 no te canses de adorar. Somos y fuimos creados para adorarle al Rey. Oh, Rabasaba y Abasiaba. Porque el Señor quiere corazones contritos y humillados delante de su presencia. Oh, Rabasaba, Rabasiaba. Oh, adóralo. Que no te dé pena, que no te dé pena, que no te dé pena adorarle. Haciendo algo bueno. Oh, Rabasaba y Abahaya. Oh, poderoso. Te adoramos, Dios. Aleluya. Reina, hermano, adora al Señor. ¿Qué importa el tiempo? El tiempo fue creado para Él.
porque eres grande, santo. 3 veces santo, la tierra se llena de tu gloria, Cordero de Dios. Uno digno solamente, Padre, el Cordero, el león de la tribu de Judá, el fiel, el verdadero, el justo. ¡Oh, santo! Santo es el Cordero de Dios. Santo. Oh, la basaba, ya. Oh, santo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Humillarte delante de la presencia del Señor. Humíllate y clama con gemidos, clama al Señor, clama. Oh, la pasada ya. Oh, santo. Clama al que vive, clama al que reina. Dale sacrificio de alabanza. Él te mostrará el camino de la salvación de Dios. Aleluya. Oh,
Te adoramos, Cristo, Cordero.